Hemos hablado entonces de qué es el don y su Ujú. sentido con el propósito. Hemos hablado de los tres niveles de razones por las que no materializamos el don. Ujú. Lo diría como las públicas, las conscientes emocionales y las que operan a nivel inconsciente. Ujú. Hemos hablado también de cómo identificar el don Ujú. y cómo, de dónde viene y cómo fluye la energía para poder materializar. Y ahora vamos a entrar en el tema de cómo materializar, Ujú. eh, que, que es un poco lo mismo que venimos hablando, pero vamos a ampliar. La materialización del don, entonces, tiene que ver con reconocer mis dones, con haber sanado Ujú. lo que impide que se manifieste, o sea, que se materialice. Y una vez ahí, yo hablaba de la importancia de poder conectar mi don con el mundo terrenal, es decir, con una persona real que tiene un problema real y tiene una necesidad de solucionar algo, Ujú. o de, sí, en realidad de solucionar, eh, ya sea porque es un problema que necesita solucionar o necesita solucionar una situación para llegar a otra situación. Eh, y ahí es cuando nosotros podemos, ya desde justamente este mundo más de marketing y de lo terrenal, lo práctico, definir nuestra promesa de valor. Ujú. Y ahí, cuanto más específicos, más relevantes. Ujú. Esta es como mi eterna pelea de cómo cuando definimos que lo que queremos hacer es trabajar con las personas para que conecten con su esencia y vivan en plenitud, y esa va a ser nuestra promesa de valor, es muy vaga, ¿no? Es como muy general y yo siento que también estamos ahí como en la búsqueda de no alejarnos tanto del molde, Ujú. eh, y también de verbalizarlo desde un lugar muy etéreo, como muy aire, muy... Porque sí, al final yo creo que cada una de nosotras desde nuestro don busca ese resultado. Justamente, de hecho, de eso hemos hablado en este video, de cómo podemos desde nuestra autenticidad ver nuestro don y materializarlo. Entonces sí buscamos vivir desde la autenticidad, vivir desde nuestra esencia, buscamos el bienestar, o sea, todo eso sí que lo tenemos en común, es como el gran fin último. Y de nuevo sigue quedándose muy corto porque siento que sigue perteneciendo al molde, como al molde profundo, pero al molde. Y ahí no nos estamos haciendo cargo de las características particulares de nuestro don particular, de nuestra historia particular, de nuestras experiencias de vida particulares. Entonces, ahí es importante repasar qué es lo que ha pasado en nuestra vida, qué es lo que hemos tenido específicamente que solucionar y cómo poner en valor todo eso para ser específicos en eso que le vamos a prometer a los demás que los vamos a acompañar a solucionar. Yo ahí te diría, y tú me dirás si estás de acuerdo, es como que quizás a algunas personas el tema de la promesa de valor por el marketing y por sombras con las que está teñido el marketing, Evidentemente. nos hace ruido. Pero yo siento que la promesa de valor simplemente es otro nombre para el don. Sí, Lo que pasa es que no lo reconocemos así por las sombras del marketing y porque además la promesa de valor tiene una característica que nos cuesta mucho poner en el don y es que lo específico que es. Y por eso justamente es urgencia, porque yo siento que cuando no aterrizamos a nivel de detalle de promesa de valor, no, porque el marketing requiere que uno sea muy concreto, que uno sea muy muy específico, ¿no? claro. Muy claro, muy, es muy bonito, porque ahora lo puedo decir, antes nunca Wow. hubiera podido decir que esto es muy bonito, porque vea que
sí me costó. Pero es muy bonito porque lo que hace el marketing, por lo menos que tú ofreces, es que uno tiene que bajar, tiene que aterrizarlo, tiene que materializar, o sea, es como Es hazlo terrenal. para mí es la obligatoriedad a la claridad. Total. Entonces, porque requiere mucha claridad. Entonces, para uno tener mucha claridad, necesita tener mucha claridad de su don. Entonces, para mí, la promesa de valor es lo mismo que el don, solamente que es un nombre diferente porque se lo dio una disciplina diferente. Y pues eso tenemos mucho en este mundo. Y eso me parece muy bonito, ¿no? Poder decir mi promesa de valor, mi don es este. Y yo siento que la dificultad es que queremos decir, ay, es que yo pinto. Es como, bueno, pero ¿con qué color? No, yo pinto. Yo pinto. ¿Pero con qué color? No, pues con unos tonos cálidos. Los fríos no son los míos. Vale, pero ¿cuál de los cálidos? No, está como en los gamas de los cálidos. Sí, sí, eso pasa. Uf, a ver, voy a organizar mi cabeza. Hay varias cosas. La promesa de valor, para mí, es la verbalización terrenal del don espiritual, por ponerlo sencillo, ¿vale? Por eso necesita ser más claro y más concreto. Eso es por un lado. Por el otro lado está el tema de lo que tú verbalizaste y es, necesitamos mucha claridad en el don para poder ser claros en la promesa de valor. Pero al principio de esta conversación hablamos de que no necesitamos tanta claridad para poder ofrecer nuestro don. Porque de hecho ya lo ofrecemos sin darnos cuenta, es buenísimo. Pero bueno, a lo que voy es que lo hacemos desde que nacimos y no lo sabíamos. Sí, exacto. Pero cuando no tenemos suficiente claridad con el don, porque por la razón que sea, la vida no nos lo ha puesto tan claro y está siendo difícil de digerir y de saber por dónde y especificar, porque puede pasar eso y como que a veces no estamos listos para... O sea, como no estamos listos, pero no en el mundo terrenal no listos, sino en el mundo espiritual no listos para verlo con claridad. Porque tenemos las heridas. Sí, y por lo que sea. Entonces, lo que necesitamos es tomar decisiones. Eso también es otro chicharrón. ¿Por qué tomar decisiones? Porque si yo no tengo tan claro mi don, o tengo sospechas, pero está como ahí todavía en una gama de, bueno, ya sé que son los cálidos, incluso son los como tonos rojizos, pero igual puede ser como una cereza o como una fresa y no sé todavía. Entonces es tomar una decisión y salir al mundo con una oferta de valor que vaya en línea a los rojizos, ejercitarla, o sea, ponerla al servicio, probar, ver qué pasa y en ese proceso de probar y ver qué pasa, se va a aclarar cuál es el tono de rojo, ¿sí? Porque en el ejercicio de ejercer mi don, es que me voy a dar cuenta como es por aquí, es por aquí. Lo quiero poner en un ejemplo concreto. Yo trabajé mucho tiempo en marketing y en el ejercicio de hacer el marketing me di cuenta que mi don estaba en escuchar a mis clientes y sus experiencias de trabajo y sus dificultades con sus jefes, sus compañeros, lo que sea, y en sus problemas de negocio. Y también está en escuchar a la gente de la agencia en sus inquietudes por su propio desarrollo profesional, en sus problemas emocionales personales. Y entonces ahí me di cuenta, como yo que hago trabajando en una agencia de marketing, cuando lo que a mí me gusta y lo que se me mejor se me da es ayudar a los otros en su propio desarrollo. Y bueno, ahí tuve un montón de cosas y desorden y caos, pero al punto que voy es como gracias a ejercitar, o sea, a ejercer el don que yo tenía en un ámbito de agencia de publicidad y de marketing, es que yo me di cuenta que yo tenía ese otro don, porque si no, no me hubiera dado cuenta. Y entonces ahora, ¿qué hago? Pues integrar los dos. Es como poner al servicio todo lo que yo sé de comunicación, de marketing, de negocio y tal. Y ese otro don, razón por la cual estudié coaching,
para potencializar eso. Y eso fue lo que me ayudó a enraizar a mí. Mi servicio empieza por mí, lo que hago hoy. Y voy a complementarte con otro don que tú tienes desde siempre y es lo terrenal. Sí, O sea, lo práctico. si no saben, mi hermana es Tauro y, o sea, bendita Tauro, ¿sí? Como lo práctico, lo concreto, lo aquí, ¿no? Como vamos aquí, ¿no? Entonces, Y esos tres, perdón, y esos tres es lo que hacen tan potente lo que tú ofreces en Empieza por mí, porque es, en la agencia tú estabas usando una parte, pero no toda, en coaching una parte, no toda, juntas las tres, o sea, las dos, las tres, y ahora ofreces un producto y bueno, unos servicios eh, que realmente logran que uno pueda y uno, o sea, uno siendo cliente de uno. uno terapeuta que normalmente es lo más etéreo y lo más, ¿no? Porque nos cuesta realmente, o por lo menos a mí me cuesta mucho aterrizar tanto, pues lo logras, ¿no? Nos logras aterrizar, nos logras traer, nos logras concretar y es como gracias porque pues me cuesta, ¿no? Y recibo tu ayuda para encaminar lo que yo vine a hacer. Claro, pero ese ejercicio no hubiera sido posible si yo no hubiera caminado por el otro lado. Y eso tiene sentido, porque justamente lo que yo decía antes, todas las cosas que hacemos se devuelven al don. Y eso no significa que yo me voy a quedar haciendo esto toda mi vida, porque muy probablemente en el ejercicio de hacer mi don, me voy a dar cuenta que tenía otro don que de pronto no había visto o que lo quiero encaminar más para poder potencializar uno de mis dones y que brille más ese don. Y entonces siempre va a ir evolucionando mi proyecto. Y de hecho, una de las más claras demostraciones de esa evolución es justamente el mirar lo que hago y decir como, ok, dentro de lo que ofrezco hay algo que pasa antes que tiene que ver con todo lo que no permite que se materialice. Y en eso yo no soy experta, por eso te llamé, pero yo sí puedo poner mucho de lo que sé para que fluya y se destrabe y ahí sí pueda materializar, que es donde yo, es como mi dominio masterizado. Pero antes de eso hice mucho de ese tema, pero necesitaba como un apoyo adicional. Y entonces ahí también es chévere porque, bueno, ahí no iba para allá mi conversación, pero sí, como que al final identificas con quién te puedes unir y con qué dones necesitas de otras personas para poder hacer un match que tenga sentido y que esté en coherencia con tu camino y no sea como me uno a un proyecto por montarme un proyecto y ni idea si eso está encaminado con mi propósito, sino que sea de verdad en coherencia con mi verdad y con la tuya también, claramente, ¿no? O sea, como que sea un match de verdad, ¿no? Como un match espiritual y terrenal. Que eso es lo lindo también de conocer el don y es, yo ya dejo de querer ser lo que no soy y estoy feliz y tranquila con lo que soy y busco en otros lo que ellos tienen para ofrecerme porque sé que en este mundo hay otras personas para ayudar. Total. Y entonces estamos aquí para colaborarnos, no para competir, sino para colaborarnos y lograr hacer proyectos que sumen y sean muy, muy hermosos. Porque tú lo presentas como de esto que estaba antes a lo que tú ofreces, ¿no? Y a mí me pasaba justamente lo contrario, ¿no? Yo, todo el proceso de sanación, todo el proceso de las heridas, pero llega un momento en donde yo también veo que necesitan un norte. Y es importante tener el norte porque para mí también lo reconozco en mi camino, el yo poder decir mi norte, decir, ah, es que esto es para esto, o sea, ¿sí? Lo que hablábamos también más atrás, y es esto que yo estoy viviendo tiene un propósito, tiene un sentido profundo y es mi camino. Entonces, sano heridas, sano relaciones, sano cosas profundas mías para ir por mi norte.
para servir, para ponerlo en esto. Ujú. Y ahí es donde se hace esto tan bonito em, que creamos entre las dos y lo que ya hablaremos. Pero antes de profundizar en eso, hay una cosa que para mí es súper importante decir, que ya medio nombrado, pero quiero hacer énfasis también es, hay que decidir. No se trata de, listo, ya mi don, y entonces, porque ya sé mi don, entonces, pues ya, o sea, sí, lo expreso y siempre lo voy a expresar. Pero yo para poder manifestar el don, como lo estamos hablando, que es manifestarlo contundentemente, ¿no? Manifestarlo decididamente, tengo que tomar decisiones, hacer elecciones y ejecutar acciones. O sea, esto no se trata de que ya yo sé mi don y es, o sea, si lo sabes o sea, porque súper lindo saber entonces que mi color es el morado. Pero si no pinto de morado. Pero si no pinto de morado, pues no estoy pintando el mundo. No vine, no, o sea, sigo sin hacer lo que vine a hacer. Si yo sé que mi color es el morado, pero sigo intentando querer pintar verde, pues estoy perdiendo todo el morado que tengo. Entonces, Y activa ahí un conflicto interior bien pesado. muy duro porque ahí, o sea, materializándolo más, dejándolo de poner en colores, sino en la vida real, es cuando yo digo, es que yo, no sé, quiero hacer esto profundamente, quiero hacer vestidos profundamente, pero sigo siendo abogada y soy infeliz y no sé por qué soy infeliz. Pues eres infeliz porque no estás haciendo lo que viniste a hacer. Y ahí es donde volvemos a la profunda congruencia en todas las áreas de nuestra vida. Como, si yo ya sé que esto es lo que yo vine a hacer, que esto es lo que vine a pintar, ¿por qué estoy haciendo otra cosa que no es lo que quiero hacer? Y aún así me quejo de que no estoy siendo feliz. Claro, porque al final lo que yo digo, como puedes decidir no hacerlo. Ese es mi don, lo voy a dejar guardado, no va a pintar. Está bien, Es es una decisión. respetable. Sí. Pero entonces ahí hay que apersonarse de las consecuencias que pueda traer o no. Como también hay que apersonarse de las consecuencias que trae materializar el don, porque también las tiene, ¿no? Sí, sí. O sea, como todo en la vida. Sobre todo cuando todo el tiempo estuve pintando verde. Y de repente pinta morado y la gente queda como, ah, sí, Que seguramente no es verde y morado, seguramente es azul, porque luego entonces se integra igual al don, ¿no? Entonces es, no, qué pena, es que todo el tiempo estuve pintando azul, pero la verdad es que es morado, o sea, yo también soy rojo y necesito hacer el morado, ¿no? sí. Pero esta parte de la decisión es que es muy importante porque en terapia me suele pasar siempre lo mismo, es como, es que no entiendo por qué no está funcionando, es que por qué no, y es como, pues es que, ¿dónde estás tomando las decisiones para crear lo que tú quieres crear? O sea, muchas veces hablamos de la materialización y de la manifestación como que es algo que yo visualizo y mágicamente aparece en mi vida. Y es como, no, estamos en el mundo físico. En el mundo físico, las reglas es que pues hay cositas que hay que hacer. No es que yo me lo imagino, o sea, no es magia, pero no es la magia de, ¡tarán! No, es mágico, es verdaderamente muy mágico, pero es una magia que implica que yo tengo que ejecutar acciones, acciones tangibles, acciones reales, que tengo que hacer cosas, no todo es hacer, hay un balance, porque también, bueno, es otra conversación, pero sí me parece que es importante porque nos quedamos mucho en, no, es que no sé por qué me funciona y yo he hecho todo y no me funciona. Es como, ¿en serio has hecho todo? O sea, has realmente cortado lo que hay que cortar, has destruido lo que hay que destruir. Hay, porque no solamente es crear y crear, sino es, hay que cortar cosas, hay que renunciar a cosas, hay que dejar al lado cosas, hay que decir Casi no. todos los noes que dijimos. Exacto. Y avanzar en eso que queremos. Y ahí yo quisiera como hablar de esto un poco para cerrar y es que el definir la promesa de valor, así no haya 100% de claridad, tomar esa decisión como este va a ser el camino por el que va a empezar.
Puede que luego en un año me dé cuenta como me equivoqué un poquito en el perfil de personas o es que no me gusta tanto ese problema que elegí, creo que mi don sería mejor en este otro problema y vamos ahí como ajustando y definiendo exactamente el tono, pero en ese camino de definirlo, sea que lo definamos perfectamente o sea que lo definamos imperfectamente, la claridad que nos llega para poder ejecutar esas acciones es brutal. Y esto lo voy a decir por algo que veo y que además me pasó a mí. Y es que yo hacía muchas cosas, me llenaba de trabajo y esto lo veo también en mucha gente. Es como, no, es que me la paso en redes subiendo videos, me la paso en no sé cuánto y es que no me salen clientes. Claro, pero ¿desde dónde estás subiendo los videos a Instagram? ¿Desde el molde? No te va a funcionar. Entonces parece que hacemos muchas acciones, pero está como dirigido para todos lados y para ninguno. En el momento en que definimos la oferta de valor, el norte queda claro. Y entonces cuando tomamos una acción, ya sabemos si tiene sentido o no tiene sentido. Porque si yo voy a ayudar a mujeres que sufren de violencia intrafamiliar, pues cuando dé los ejemplos de lo que pasa y cuando me comunique, hablo para ellas sobre sus problemas para que ellas me escuchen y conecten con lo que yo estoy diciendo porque se sienten comprendidas. Y entonces ahí empieza a servir lo que yo hago y veo el efecto que tiene mis acciones y eso pues me nutre para seguir materializando, ¿no? Pero cuando yo hablo en general, pues es como que no resuena. Entonces, otro dolor con el que llegan es como es que yo siento que yo hablo y nadie me escucha y entonces empieza a aparecer el juicio de tal vez lo que yo estoy diciendo no tiene valor porque no resuena. Pero no resuena es porque yo no tengo clara la oferta de valor. Entonces es como le hablo a todo el mundo y nadie, es como, no elijo, oye, te pido a ti, te estoy conversando a ti. Es como si me siento así a hablar aquí, pues no te sientes aludida necesariamente. Pinto con colores. ¿Quién quiere que pintes? Como Claro, pues, marica, claro, todos claro. queremos que Y yo, pintes. como no, yo busco rojo, rojo, solo rojo. Ajá. Y no hay nadie rojo porque todo el mundo me habla de colores y es como, no, quiero rojo, solo rojo. Tal cual. Sí, o sea, entonces necesitamos eso para poder materializar, definir nuestra oferta de valor. Y a partir de ahí, que eso ya es una decisión, porque es cerrar, concretar, pues empezar a hacer las acciones en coherencia y en línea con esa oferta de valor que puede ir evolucionando, pero que siempre me debe marcar un norte. ¿Mm? Y eso es, porque Sí. ahí es donde se vuelve más sencillo, porque tenemos que hacer menos acciones más efectivas. Entonces, recapitulando, creo que aquí lo importante es esto, ¿no? De ver cuál es ese, hemos hablado como de un proceso, ¿no? Sanar, identificar, concretar y definir el norte para materializarlo en algo que luego se puede potenciar en un camino, ¿no? Y justamente de este camino es que decidimos hacer todo un proceso y un programa para ustedes justamente, que es La magia de tu don. La magia de tu don es un programa súper lindo que de verdad hemos como construido con mucho cariño a partir de escuchar eso, a partir de ver esto que llevamos hablando todo este tiempo y decir, nosotros tenemos herramientas complementarias para poder acompañar a estas personas que están en esto, en esta búsqueda, ¿no? Em, porque además algo que me parece muy lindo y es que nosotras como terapeutas, como sanadoras, como coaches, nuestro camino, siento yo como transversal o nuestro don, digamos, transversal es como ser las señales para mostrarle a las otras personas por dónde es su camino, ¿no? Como que nosotros estamos ahí en diferentes momentos del camino para señalarles como, amiga, por allá. Eh, entonces, eh, viendo todo esto y haciendo todas estas señales, dijimos,
veamos cómo podemos hacer ese paso a paso que realmente sea potente, poderoso para esas personas, para que tengan las herramientas de seguir hacia su camino. Porque yo Sí, creo que la magia, evitándoles que se estrellen con tantas paredes. sí, porque yo creo que la magia de tu don es un programa que justamente, sobre todo, más que cualquier otra cosa, es un programa que brinda herramientas para que cada persona que participe logre identificar su norte y además tenga herramientas para seguir caminando hacia su norte, Como como, para lograr superar el espiral, ¿no? sí, como siempre, como camino, 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 camino. Entonces, ¿qué dices? Presentamos qué es la magia de tu don. Sí. Quisiera nombrar los módulos Sí. y a partir de esos módulos, si quieren saber más información o tener más detalle, les vamos a dejar un link en alguna parte arriba o abajo del video en el que podrán descargar un PDF y ahí está todo el contenido. Y si tienen alguna duda adicional, pues nos pueden contactar. Y sin más, pues básicamente lo que vamos a trabajar son 4 módulos, que es lo que hemos estado hablando. El primero tiene, tiene que ver con enraizarnos en nuestra propia historia, como para poder tener ese piso que nos dé el impulso, ¿no? Como esas bases que no solamente nos van a dar el impulso a nosotros para poder ejercer el don, sino que van a ser las bases en las que nos vamos a sostener en nuestro proyecto, ¿sí? Como lo que nos va a cobijar en el ejercicio de ese camino, ¿no? El piso de donde tengo impulso para saltar. Sí. El segundo tiene que ver con poder desbloquear eso que nos duele, ¿no? Eso que hablábamos más al inicio de la conversación, poder desbloquear toda la energía que se quedó ahí guardada, ¿no? Todas las capas que se nos fueron quedando a lo largo de la vida por tratar de encajar en ese molde. Entonces vamos a ir a trabajar con la niña interior, a recuperarla y a incorporarnos de todas estas energías que se nos fueron quedando regadas a lo largo de nuestra historia para poder tener la fuerza para completarme y ver profundamente ahí sí cuál es el color, qué es esto que yo eh, vengo y cuál es mi característica particular. Y entonces ahí entra el tercer módulo, que es donde vamos a identificar esos dones y un poquito en esa triada de los 3 círculos de la historia, de los conocimientos, entramos aquí en ayuda para que podamos definir el perfil como profesional, el perfil de servicio que vamos a ofrecer, ¿no? Como ya es como recogí tierra, recogí aire y ahora entonces cómo lo verbalizo y cómo lo voy a poner para que sea un servicio, ¿no? Y ya luego el cuarto y último módulo tiene que ver con, ya tengo todo esto y entonces ahora cómo lo puedo poner en mí, como yo misma, si estamos hablando de tierra y aire, soy fuego para poder brillar, para poder ofrecerlo al mundo, ¿no? Y poderlo entregar desde esta gran postura enraizada, conectada y encendida para poderlo compartir al mundo y brillar desde ahí. Porque cuando ya estoy en esto, pues mi norte está muy claro. Y ahí ya no estoy como enredada con otras cosas, sino que estoy clara en mi camino, en mi propósito y en mi dirección. Entonces, un poquito para ponerlo en corto, es entrar desde todos esos dolores y dudas, inquietudes de lo que no nos están dejando materializar el servicio que queremos materializar, para pasar por todo esto y salir sanadas de eso que nos está impidiendo avanzar y con el norte claro de cuál es nuestra oferta de valor. ¿Sí? Que podamos verbalizar en una frase como lo que yo hago es ayudar a estas personas a solucionar este problema en concreto a través de estos dones que tengo. Y con esa claridad ya poder salir al mundo mucho más limpias también, como de toda esa Del ruido. maraña, el ruido de todo esto. Habiendo salido también de los moldes,
para poder empezar a comunicar desde un lugar mucho más auténtico. Y también empoderado. O sea, también haber hecho todo este proceso de limpieza, de sanación, de reconocimiento, de claridad, de nombrar, da mucho poder porque te da ese lugar en el mundo, ¿no? Entonces es como que te quitas mucho peso para poder también pararte fuerte y hacia adelante. Y eso es lo dicho. Cualquier duda, pregunta nos pueden escribir. Voy a poner, de hecho, voy a poner un botón para el PDF con toda la información del programa y voy a poner otro botón para las que estén interesadas en el programa que nos puedan escribir directamente desde ahí y que podamos conversar. Bueno, muchas gracias por escucharnos hasta aquí, por vernos hasta aquí y conversamos por WhatsApp. Un gusto y pues nada, seguimos hablando, que este sea la primera de muchas conversaciones tan bellas e inspiradoras, por lo menos para mí. Gracias a ti también por sumarte o por escuchar mi llamado de ayuda. Creo que fue un llamado mutuo, o sea, yo también estaba como, necesito esto, así que fue mutuo.